Le damos gracias al Señor por este privilegio, hermanos. Sabemos que es por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Quiero que se pongan de pie en esta hora y que salude a su hermano para que se mueva un poquito antes de entrar a la palabra del Señor. Amén. Salude al hermano, aquel que usted no ha saludado en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora que ya se han movido un poco, quiero que vayan conmigo a la Biblia en Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Vamos a estar leyendo desde el 12 al 23. Otra vez Samuel 15, 12 al 23. Y cuando lo tengan me contestan con un amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, léalo conmigo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar en esta hora, que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Amén. Buen y amantísimo Padre, tú que estás en el cielo, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora, Padre, confiados, Señor, ante el trono de tu gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Me humillo ante tu mano poderosa en esta hora, Dios del cielo y de la tierra. Dios mío, reconociendo mi total dependencia de ti, Señor, reconociendo, Padre mío, que separada de ti nada puedo hacer, Señor amado. Oh bendito Dios, yo te pido, Señor, que sea usted usando mi vida en esta hora, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a poder predicar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Tú conoces, Señor amado, cada vida, Señor. Tú conoces cada oyente, Señor. Solamente tú sabes la necesidad, Dios mío. Yo te pido, Dios del cielo, que sea usted glorificándose, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones, cambiando, Señor amado, las vidas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que tu palabra
palabra, Señor, es como martillo que quebranta la piedra, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, ministra la vida, Señor. En tus manos pongo cada joven, Padre, bendícelos grande y poderosamente, Señor, que juntos podamos aprender en esta noche, Dios mío, por medio de esta palabra que tú pusiste antemano en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido todo, Señor. Atamos al hombre fuerte, Señor, y traemos cautivo en esta hora todo pensamiento en la obediencia a Jesucristo, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús te damos toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Gloria a Dios. Y el pueblo del Señor dice: amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Y antes de el hermano Fernando haberme dicho que predicara en esta noche, el Señor había venido hablando a mi vida ya por muchos meses acerca de la obediencia. Amén. Que es algo que justamente vamos a hablar en esta noche. Amén. So, el tema que vamos a estar estudiando es la obediencia. Amén. ¿Cuál es el tema? Good, están atentos. La obediencia. Amén. Gloria a Dios. Así que, como yo les decía, el Señor me ha venido enseñando a mí la importancia de obedecerle. Amén. Y no es una área donde yo he sido perfeccionada y creo que nunca lo voy a hacer hasta que el Señor venga. Amén. Es algo que creo que el Señor nos va perfeccionando día a día y es una lucha que nosotros tenemos, el querer obedecer a Dios. Amén. Porque dice la palabra del Señor que los deseos de la carne son opuestos a los del Espíritu. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Así que el Señor ponía en mi corazón hablarles sobre la obediencia. Amén. Y un ejemplo que tengo acá es sobre, me venía a la mente cuando estaba estudiando este tema de que en la escuela elementaria, en elementary school, que es yo creo la escuela primaria para ustedes, cuando se inicia el año escolar, el maestro le da a uno reglas. Normalmente son como 10 reglas. Y esto se hace normalmente hasta como el cuarto o quinto grado, creo. Y una de esas reglas es, bueno, de las tantas reglas, una es levantar tu mano si tienes que hablar, no hablar cuando el profesor esté hablando, respetar al profesor y a tus compañeros, etcétera. Amén. Y me acuerdo que cuando una de estas reglas se rompían, habían consecuencias. Amén. Y me acuerdo que yo en alguna ocasión rompí varias de estas reglas. Y mi castigo o mi consecuencia de haber rompido esa regla era que yo tenía que escribir en 10 páginas, enfrente y atrás, la regla que yo había desobedecido. Por ejemplo, si yo había estado hablando cuando el profesor estaba hablando, entonces yo tenía que poner, no voy a hablar cuando el profesor está hablando. Y tenía que escribir eso en esas 10 páginas, enfrente y atrás. O también había que le quitaban el recreo a uno. Uno no podía salir al recreo. También le quitaban el privilegio de ir a los field trips o a los paseos. También llamaban a los padres o iban a la oficina del director o directora de la escuela. Y la consecuencia de obedecer estas reglas, hoy en día yo veo que que ahora dan esos certificados de ser estudiante del mes, right? Que son obedientes, que ayudan al profesor, que respetan a sus compañeros. Así que, como también veo que dan como bolsas llenas de dulce o libros, etcétera. Vemos que en la escuela, aun cuando nosotros desobedecemos o desobedecíamos, porque ya no estoy en la escuela, gracias a Dios, hay consecuencias, amén, y sean buenas o sean malas, tenemos consecuencias. Y así es lo mismo en los caminos del Señor. Cuando usted y yo obedecemos o somos desobedientes, nosotros vamos a tener consecuencias, amén. Por eso es que el Señor nos ha dejado su palabra, que es la Biblia, que es un manual donde Dios ha establecido mandamientos para obedecerle. Y nuevamente, si nosotros decidimos voy a obedecer o voy a desobedecer a Dios,
vamos a tener consecuencias, sean buenas o sean malas. Amén. Dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿qué es la obediencia? Así que la definición de la obediencia es cumplir la voluntad de quien manda, ceder a mandatos, instrucciones. La obediencia está relacionado con el respeto a la autoridad. Amén. ¿Y quién es la autoridad de la iglesia? Jesucristo, amén. Bueno, sabemos que es el pastor, pero sobre todo es Dios, amén. Y un ejemplo que ponía acá cuando yo buscaba la definición, dice: la obediencia es la clave en la relación entre un perro y su dueño. Y me causaba gracia porque nosotros tenemos una perrita que se llama Dulce. Y para los que la han conocido sabe que ella es Dulce, por eso le pusimos así. Pero la cosa con Dulce es que Dulce a veces no es obediente, y cuando ella no es obediente en realidad me enoja, no se enoja y nos causa ser impacientes con ella. Y ahora usted dirá, ¿por qué nos está comparando con un animal? Pero la Biblia nos compara como ovejas, amén. Dice la palabra del Señor que nosotros somos ovejas de su prado y que el Señor es nuestro pastor, amén. ¿Cuántos sabían eso? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan 10, 14. Gloria a Dios. San Juan 10, 14. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Así que el Señor es nuestro pastor y nosotros somos ovejas de su prado, amén. Y hace unas semanas yo estudiaba el Salmo 23 porque miraba que siempre me aparecía el Salmo 23. O yo quise indagar y saber cuál es el trabajo y las características de un pastor. Y las características o el trabajo de un pastor es cuidar, es proteger, es dar de comer o de beber a las ovejas. Incluso las tiene que acostar para dormirse, sana sus heridas, les corta el pelo. Normalmente los pastores trabajan solos o independientes. Él los guía, tiene que guiar a las ovejas solo responden a la voz de su pastor. Y me acuerdo que miraba un video de una muchacha que fue a visitar un pastor y el rebaño de sus ovejas, y ella quiso llamar a las ovejas, pero las ovejas, como no conocían su voz, no vinieron a ella. Cuando el pastor las llamaba, las ovejas venían a él. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Así que ahora, después de eso, buscaba las características de una oveja. Y las ovejas son descritas como tímidas, son temerosas, necesitan guianza por naturaleza. Escuche esto, dice: por naturaleza se inclinan a seguir un líder. Así que por naturaleza siguen o necesitan tener un líder, amén. Fácilmente entran en pánico, así que fácilmente tienen miedo, huyen y se conocen como animales que no son muy inteligentes. Así que para sobrevivir las ovejas necesitan obedecer y seguir su pastor. Amén. Por eso es necesario que usted y yo seamos obedientes al Señor. Amén. Así que eso es lo que vamos a estudiar en esta hora. Esa era la introducción. Amén. Gloria a Dios. Y el primer punto que voy a hablar es sobre la desobediencia, porque no podemos hablar de la obediencia sin hablar de la desobediencia, amén, que es opuesto a la obediencia, amén. Y para eso vamos a estudiar el ejemplo de Saúl, que es lo que leíamos en 1 Samuel 15. Y si ustedes no han leído todo este capítulo, yo les recomiendo que lo lean, aunque lo vamos a ir estudiando en esta noche, pero este capítulo vamos a ver el mandato de Dios a Saúl, la desobediencia de Saúl
y las consecuencias de la desobediencia. Amén. So, vamos de 1 Samuel 15, 1 al 3. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento. Y esa palabra estar atento es enfocarse, ¿verdad? Estar concentrado, poner atención con concentración. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, o sea, todo lo que tiene que ver con Amalec. El Señor le instruye al rey Saúl que los mate, que los destruya a todos. Amén. Y les dice que no tengan, dice, y no te apiades de él. Y esa palabra, no te apiades o apiadar, significa no tener piedad, compasión o misericordia. Y cuando yo leía este texto bíblico, yo decía, pero ¿y por qué tanto así? ¿Por qué Dios envía a Saúl a hacer esto con los amalecitas? Y la verdad, esta historia va desde Génesis. Amén. Y para eso quiero que vayan conmigo a Génesis 25, 21 y 23, si es posible, en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 25, 21 al 23. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Génesis 25, 21 al 23 dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó, y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Amén. Así que esto se refería a Jacob y a Esaú. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Amén. Así que esta era una enemistad hereditaria porque los amalecitas eran descendientes de Amalec y Amalec era un nieto de Esaú. ¿Están conmigo? Amén. Así que los amalecitas eran una tribu nómada feroz que vivía en la región desértica del Mar Muerto y su sostenimiento se basaban en las frecuentes incursiones. Y una incursión es un ataque sorpresivo. Amén. Ellos hacían estas frecuentes incursiones o ataques sorpresivos a otros pueblos y robaban grandiosos botines. Así que un botín, yo no sé si alguien sabe lo que es un botín, yo siempre lo escucho mencionar, pero a mí me gusta indagar. Así que un botín es un conjunto de armas o provisiones o cosas de valor. Amén. Y la última característica de los amalecitas es que ellos mataban por placer. O sea, solo mataban por placer porque querían matar. Y aquí la clave, el por qué el Señor quería destruir a los amalecitas, se lo dice en el 15, en 1 Samuel 15, 2, ahí donde leíamos. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto.
Los amalecitas, yo no sé si ustedes se acuerdan que hay una historia en la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel ganaba, más cuando él bajaba sus manos, ellos paraban de ganar. El pueblo con el cual los israelitas estaban luchando eran los amalecitas. Así que el Señor mandó a Saúl a matarlos y no tenerles piedad en venganza por la oposición que ellos le habían hecho al pueblo Israel. Amén. ¿Están conmigo? Amén, amén. Gloria a Dios. Así que vamos a continuar a leer ahora que ya entendemos por qué el Señor quería destruir a los amalecitas y vemos claramente las instrucciones que el Señor le da, ¿verdad? Que los destruya a todos completamente. En el versículo 7 de ese mismo capítulo 15 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Así que hasta aquí podemos decir que Saúl había sido obediente, amén, porque dice la palabra del Señor de que él los había derrotado. Mas si continuamos en el 8, dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Así que vemos acá de que hubo una desobediencia, porque cuando nosotros obedecemos a mitad, eso no es una obediencia para el Señor, eso es desobediencia. Amén. Sabemos que con Dios es todo o nada, ¿verdad? El Señor dice: sé frío o caliente, mas al tibio Él lo vomita. Amén. O somos o no somos hijos de Dios, en Dios no hay medios. Amén. Y continuamos en el versículo 9 y dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Amén. Vemos que ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios simplemente porque no querían obedecer. Amén. Así lo dice en el versículo 9, ¿verdad? Dice: y no lo quisieron destruir. Amén. Gloria a Jesús. ¿Están conmigo? Así que vemos que la desobediencia en realidad es un acto de rebelión de nuestra parte. Amén. Y aquí todos hemos sido desobedientes en algún momento de nuestra vida. Y es un acto de rebelión y también de necedad. Amén. El hermano Fidel predicaba ayer en el segundo culto acerca de la necedad. Y él hablaba de que cuando él tomaba alcohol y manejaba, que él en 3 ocasiones fue parado por la policía, y al tercero le dieron un DUI, lo llevaron a la cárcel, tuvo que ir como 2-3 meses, creo que a la cárcel, y a hablar con un psicólogo, tuvo que pagar un montón de dinero, pero la tercera él entendió, él cayó en sí, amén. Y cuando nosotros somos desobedientes, es un señal que hay rebelión y necedad en nuestro corazón, amén. Así que vemos que Saúl y el pueblo decidieron hacer lo correcto en sus ojos. Amén. Lo correcto delante de sus ojos al perdonar al rey Agag y haber perdonado su vida. Amén. En vez de obedecer al mandato de Dios, pensaron en su propio beneficio. Amén. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, es siempre para satisfacer algo que nosotros queremos. Amén. Vemos el ejemplo de Eva. Dice la palabra del Señor: ellos tenían un mandato, Eva y Adán, podían comer de cualquier árbol, cualquier fruto, simplemente de un árbol no podían comer ese fruto, amén, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Así que, ¿qué dice la Biblia? Que ella codició, ¿verdad? Ella codició el árbol, el fruto del árbol, y enseguida eso fue seguido por una acción, que es que ella lo tomó y ella comió del fruto, amén. Así que vemos que Satanás siempre nos va a tentar con la misma táctica hasta el día de hoy, amén. ¿Qué es? Los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Los deseos físicos.
los deseos de nuestros ojos, la codicia, amén. Y cuando hablamos de la codicia, dice la palabra del Señor en Éxodo 20:17, no codiciarás, amén. Y el codiciar es tener un interés propio, un egoísmo que nunca se consigue satisfacer, amén. Y el tercer punto es la vanagloria o robarle la gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús. Vamos a continuar. En el versículo 12 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Así que Saúl se había construido un monumento en su victoria, ¿verdad? Porque él pensó de que él había hecho las cosas bien delante del Señor, pero más vemos que su corazón ya no pertenecía a Dios, sino a sus propios intereses. Y también aquí vemos la diferencia de actitud en comparación a Saúl, a Moisés, Josué, otros hombres de la Biblia, que cuando ellos ganaban una guerra, ellos le daban una ofrenda al Señor, amén. Ellos le levantaban un altar al Señor, no a ellos mismos. Pero vemos que Saúl, dice la palabra del Señor, que él se levantó un monumento, amén. Y en el versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Así que sale a encontrar a Samuel y le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y brámido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Así que aquí vemos que Saúl miente, ¿verdad? Él miente para tratar de encubrir su pecado, su desobediencia, echándole la culpa al pueblo, cuando en realidad la Biblia dice: y Saúl y el pueblo perdonaron, amén. Así que él le miente al profeta Samuel. Y si continuamos, dice en el 20 al 22, dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Y qué le responde Samuel? Dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Vemos que a Dios nosotros no lo vamos a impresionar con nuestros ayunos, con venir a la iglesia todos los días, con saberse toda la Biblia, con tener todos los privilegios de la iglesia. Al Señor lo vamos a impresionar cuando nosotros seamos obedientes a su palabra. Lo que usted lee lo ponga por obra. Amén, porque Dios se agrada más de nuestra obediencia. Amén. ¿Están conmigo? Amén, gloria a Dios. Vemos las consecuencias de Saúl, que eran bastantes debido a su desobediencia, porque cuando nosotros somos desobedientes vamos a tener consecuencias. Y cuando vamos a la Biblia y vemos las consecuencias de Saúl, es triste. Por una decisión que él tomó, el ser desobediente le costó. Dice que Saúl perdió el reinado, sobre todo la presencia de Dios. Amén. En el 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Vemos que él perdió el reinado, sobre todo la presencia de Dios, y vemos que él no se arrepiente ni se humilla de corazón, porque más adelante
él le dice al profeta Samuel que regresara con él para que los ancianos del pueblo vieran que Dios aún estaba con él. La primera preocupación de él fue el qué dirán, en vez de preocuparse de lo que Dios diría de él, amén. En vez de preocuparse de que la presencia del Señor ya no estaba con él, amén. Se volvió un hombre celoso, intenta asesinar a David en varias ocasiones. Incluso él asesina a los sacerdotes de Jehová por haber ayudado a David. Y vemos que él se cegó por completo. Él al final, su muerte es que él mismo comete suicidio. Su hijo Jonathan también es asesinado. Así que vemos que Saúl es un gran ejemplo para nosotros en cuanto a la desobediencia. Amén. Y cómo ella trae consecuencias a nuestras vidas. Amén. Así que ahora que hemos estudiado la desobediencia, vamos al punto 2, que es la obediencia que Dios quiere de nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? Amén. Y no es siempre fácil ser obedientes a Dios, porque consiste en nosotros negarnos a nosotros mismos, muchas cosas que nosotros queremos, y especialmente como jóvenes. Amén. Así que vamos a Génesis 22, 1 al 5. Y vamos a estudiar otro gran ejemplo en la Biblia. Él es llamado el padre de la fe, que es Abraham. Amén. Génesis 22, 1 al 5 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enelbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Vamos a parar ahí. Hasta aquí vemos lo que el Señor le pide a Abraham, ¿verdad? Le dice que ofreciera su único hijo, ¿verdad? A Isaac como un sacrificio. Amén. Y me llama la atención que la Biblia no narra y no dice que Abraham cuestionó a Dios. Él no renegó, no se enojó. Dice inmediatamente de eso: y Abraham se levantó muy de mañana y comenzó a prepararse para ir a ofrecer a su hijo como un sacrificio. Amén. No es como nosotros, ¿verdad? Que a veces nos cuesta ser obedientes y renegamos. Amén. O cuestionamos a Dios. Amén. Y vemos que la obediencia requiere fe. En el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. ¿Y qué dice? Y volveremos a vosotros. Vemos que Abraham estaba confiado que él iba a regresar con su hijo. Amén. Y esto es confirmado, si no estoy mal, en Hebreos, donde dice que por la fe Abraham iba a ofrecer a su hijo como Isaac, porque él tenía la fe de que Dios podía resucitar a los muertos. Amén. Así que la obediencia de Abraham iba acompañada con la fe. Amén. Porque nuestra obediencia a Dios requiere fe. Amén. Y vemos en el versículo 8, dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Así que Abraham lo iba a hacer. Abraham estaba listo para ofrecer a su hijo como un sacrificio, tal y como Dios se lo había pedido. Amén. Y de ahí dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham. Y dijo: Abraham, Abraham.
Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que Dios le provee un carnero. Amén. Y ahí es donde sale el nombre Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Amén. Así que vemos las consecuencias de la obediencia de este hombre. Amén. Vemos que Dios honró la obediencia y fe de Abraham. Amén. Dice la palabra del Señor que por la fe Abraham fue justificado. Amén. Y vemos cómo Dios lo bendice en el 16 al 17. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Sabemos que Dios bendice y Dios honra la obediencia de Abraham. Amén. Y la obediencia a Dios requiere un sacrificio muchas veces de nuestra parte, y por eso es que la obediencia es tan difícil. Amén. Pero cuando nosotros amamos a Dios, todo se hace un poquito más fácil, y más con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos ayuda a obedecer a Dios, nosotros lo podemos hacer. Amén, porque no estamos solos. Y la obediencia a Dios requiere un sacrificio de nuestra parte, de nuestros deseos, de nuestra voluntad. Tenernos que negarnos a nosotros mismos, especialmente como jóvenes, no es fácil. Amén. Pero Dios honra a los que le honran. Amén. Gloria a Dios. La obediencia a Dios requiere un sacrificio de nuestra parte, lo que nosotros vemos que es bueno en el momento, para poder obtener lo mejor de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo quiero lo mejor de Dios para mi vida. Amén. Yo no quiero lo bueno, quiero lo mejor de Dios para mi vida. Amén. Y Dios es fiel para recompensar a aquellos que son obedientes. Amén. En Romanos 12, 1 al 2 habla de que nosotros tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Amén. Y una manera como nosotros podemos ofrecernos como un sacrificio vivo y agradable es vivir una vida de obediencia. Amén. O sea, poner esta palabra por obra, ponerla en práctica, no simplemente escucharla o leerla, sino ponerla por obra. Amén. También es sometiéndonos a la obediencia a Cristo, negándonos a nosotros mismos. Amén. Y uno de los grandes mandamientos de Dios, no sé si usted sabe cuál es el gran mandamiento de Dios. Amén, amén. Exacto. Se dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amén. So vamos a Mateo 22. Mateo 22, 36 al 40. Gloria a Jesús. Mateo 22, 36 al 40. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Y cuál es el segundo? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Amén. Así que este es el gran mandamiento. Primero, amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y segundo, amar a nuestro prójimo. Amén. Y este mandamiento no es siempre fácil de cumplir, porque nosotros a veces herimos, ofendemos, nos lastimamos unos a otros. Amén. Pero yo creo que por eso Dios pone un énfasis cuando Él dice en Colosenses 3, 12 al 14. Colosenses 3, 12 al 14. Gloria a Dios.
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Después, ¿qué dice en el 13? ¿Qué dice? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Así que somos llamados a ser diferentes, somos llamados a ser luz en este mundo y sobre todo amar a nuestro prójimo. Amén, como Dios nos ama a nosotros. Amén. Y cuando nosotros no obedecemos a Dios es simplemente porque no amamos a Dios lo suficiente. Amén. Pero Dios ha establecido y ha dejado este gran mandamiento que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y dice en Romanos 12, 9. Gloria a Jesús. Romanos 12, 9 dice: el amor sea sin fingimiento. Amén. Así que cuando dice esa palabra fingimiento, significa fingir, engañar o apariencia, o en inglés fake, ¿verdad? So Dios nos dice que nuestro amor sea sin fingimiento, o sea que tiene que ser un amor puro, un amor fraternal, un amor sincero, amén, entre los unos a los otros. Y cuando estudiamos cómo Dios define el amor, vamos a Primera de Corintios, que es un texto bíblico bien famoso, Primera Corintios 13, 4 al 7, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Así que el amor no es egoísta, amén. Así que no debo solamente pensar en mi bien, sino en el bien de mi prójimo, amén. Porque dice: no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, amén. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Así que vemos que dice que no guarda rencor, así que eso quiere decir que no vamos a perdonar a medias. Vamos a tener que amarnos unos a nosotros si nosotros amamos a Dios y queremos obedecer este mandamiento. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Así que es su responsabilidad, así como es mi responsabilidad, guardar mi corazón de todo lo malo y de todo aquello que no le agrada al Señor. Amén. Porque dice la palabra del Señor que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Así que Dios nos manda a orar por aquellos que nos han hecho daños. El Señor nos manda a bendecirlos y hacerles el bien. Amén. Dice la palabra del Señor: sobre todo amarlos, así como Dios nos ama a nosotros. Amén. Así que en conclusión, es nuestra responsabilidad obedecer a Dios, y Dios se encargará de todo lo demás, porque Dios honra a los que lo honran. Dios sabe cómo bendecir y recompensar a aquellos que por amor a Dios son obedientes. Amén. Gloria a Jesús. Hasta aquí ha llegado mi corta meditación. Vamos a hacer una pequeña oración en esta hora, mientras mi hermano Fidel pasa. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser obedientes a su palabra. Amén. Para que el Señor nos ayude a no ser oidores olvidadizos, sino poder poner esta palabra
en práctica, que el Señor vaya perfeccionando la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, así como dice su palabra en Filipenses. Por amantísimo Padre, tú que estás en el cielo, Dios mío, te damos gracias en esta hora, Señor, por lo que tú has hablado, Dios mío, a nuestras vidas. Yo oro, Señor amado, y te pido por cada joven, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser obedientes, Dios mío. Ayúdanos a honrarte a ti, Señor amado, sobre todas las cosas, Señor. Porque tú honras a los que te honran, Dios mío. Ayúdanos a amarte a ti, Señor amado, sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo, Señor amado, que es el gran mandamiento, Dios del cielo. Te pido, Señor, que guardes a cada joven y que cumplas tu propósito, Señor, en cada uno de ellos, para alabanza de tu gloria, Señor. Ayúdanos a santificarnos, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Dios mío. Levanta, Señor, aquel que se siente caído. Fortalécenos, Señor amado, con tu poder en esta hora, Espíritu Santo. Somos necesitados de ti, Señor, y reconocemos nuestra total dependencia de ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a estos jóvenes, Señor, y cada oyente, Señor, y te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. El Señor es digno. A Él se ha dado toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Así vamos a dejar a nuestro hermano Fidel. Gloria a Dios. Póngase de pie. Damos gracias a Dios por la palabra. A Dios le agrada la obediencia. No es que Él no reciba el sacrificio, pero dice que también las dos cosas. Obediencia sobre todo. Aleluya. Oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Danos la fuerza y la fortaleza, mi Dios, para perseverar en tu camino, pero también para obedecer tu palabra, Dios. Esta obediencia, cuando allá nadie nos está mirando afuera, en la calle, en el trabajo, en las casas. Oh bendito Dios, guardar la palabra tuya en nuestro corazón. Jeremías dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando el corazón está lleno de palabra, dijo el Señor, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Cuando la palabra de Dios está plasmada en su corazón, aleluya, ahí va a haber temor, obediencia, amor por Dios. Padre, gracias en esta noche. Si por la gracia y misericordia de Dios hubiera alguien hoy que quiera reconciliar con el Señor, usted sabe que ha desobedecido a Dios, ha quebrantado las leyes de Dios. Hoy reconcíliese con Él. O si usted nunca ha aceptado a Cristo y hoy quiere usted recibirlo, usted puede hacerlo a través de esta oración. Ore conmigo estas palabras, hágalo con fe. Repita: Señor Jesús, reconozco que yo he pecado, pero reconozco hoy también que tú eres un Dios perdonador. Perdóname, limpia todos mis pecados por medio de la sangre que Jesús allá en el madero derramó por mí. Acepto ese perdón que tú me das gratuitamente, Señor. Recibo el regalo de la vida eterna y te pido, Señor, diga conmigo, que escribas mi nombre allá en el libro de la vida, y el día que yo me presente ante ti, tú me llames por mi nombre, este nombre nuevo que dice la palabra que Dios nos dará. Ese nombre nuevo que nadie conoce sino solamente Dios y aquel que lo reciba en aquel día. Si usted ha orado conmigo, usted ha sido perdonado. Usted ha sido perdonada por Dios. ¿Será que hay alguien en esta noche para Cristo aquí en el santuario? ¿Será que hay alguien? Si usted ha orado conmigo por reconcilio o aceptar a Jesús, levante su mano o puede venir al altar para que oremos por usted. Si no, aquí quizás no haya nadie. Si hay en los hogares, en las casas,
Ahí donde usted nos ve, usted ha repetido esta oración, por favor, déjenos un comentario. Díganos su nombre y si está reconciliando o aceptando a Cristo, para nosotros orar por usted. Muchas gracias. Dios le bendiga grandemente. Amén. ¿Puede sentarse? Y tenemos aquí hoy lo del texto bíblico. Amén. No sé si va a ser hermano Fernando, hermano César. Ponga el púlpito por ahí. Estamos en Apocalipsis capítulo 16. No sé si este. Que el Señor le bendiga, jóvenes. ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo. Aleluya, estamos en victoria. Dios bendiga a cada uno por esforzarse este día, ¿verdad? Yo no sé, tenía cosas que hacer, se vino corriendo a la casa del Señor, pero es un privilegio estar aquí. Así que, como todos saben, estamos estudiando el capítulo 16. ¿Y cuánto lo estudiamos? ¿Cuánto meditamos al menos en un verso bíblico? Es un capítulo que cualquier persona lo puede entender. Es muy entendible, así que vamos a hacer primero que se pongan de pie las damas y después los caballeros. Así que, ¿cuántos vienen preparados? Aleluya. Santo, vamos a hacer primeramente que se ponga de pie. ¿Tiene botón para prender? Vamos a hacer que se ponga de pie a nuestra hermana Jasmine Velázquez. Póngase de pie, hermana Jasmine Velázquez. Y espérese un poquito, vamos a llevarle el micrófono para que también los que nos están mirando puedan escucharle. Vamos a ver qué entendió nuestra hermana del capítulo 16 de Apocalipsis. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Yo escogí el versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Sabemos que el ladrón cuando viene no avisa, vean. Y cuando leí esto me recordé a Adán y Eva, que cuando comieron de ese árbol se dieron cuenta que estaban desnudos por el pecado, amén. Y es importante guardarnos y santificarnos, especialmente en estos tiempos. Sabemos que Dios pronto viene y que Él nos haya haciendo su voluntad y no haciendo otras cosas indebidas. Sí, amén. Ya que nos haya velando y buscando de su rostro, amén. Y eso es lo que yo entendí. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Jasmine. Así vamos a hacer que se ponga de pie nuestro hermano Ismael. Hermano Ismael, póngase de pie y explíquenos qué entendió usted del capítulo 16. Dios los bendiga, hermanos. Y yo elegí del versículo 15 que dice así: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y aquí lo está hablando, es de la venida del Señor. Y como aquí quiero hallar como un ladrón, y el ladrón no va a saber cuándo va a venir, porque si no estás a preparar. Entonces va a venir como ladrón en la noche, así de repente, por su pueblo. De hay que estar preparado, como dice, para que no se encuentren desnudos enfrente del Señor por la vergüenza de nosotros. Y eso es lo que es este versículo, amén. Gloria al Señor. El Señor viene como un ladrón, no es un ladrón, viene como un ladrón. ¿A cuántos le han robado aquí algo? No sé, alguna pertenencia que ni cuenta se dio, ¿verdad? En una ocasión a mí me quebraron el vidrio de mi carro y ni cuenta me di, ¿verdad? Y al leer este texto yo sé que a muchos, ¿verdad?, se identifican cuando en alguna ocasión les han robado y ni cuenta se han dado. Así que el Señor viene así como un ladrón. A ver, vamos a hacer que se ponga de pie otro hermano Dilson
y que nos explique qué entendió del capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo escogí el verso 5, 6, 7. La palabra de Dios se lee bajo el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí al otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Donde nos dice la primera parte que dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, parece apropiado para aquellos que disfrutaban derramar la sangre de todos los santos, que solo querían tomar venganza. Y ahora ellos mismos, de que hicieron derramar toda esa sangre, ahora deben ser forzados a beber sangre de que ellos hicieron derramar de los santos. Entonces ellos han rehusado el agua viva, y ahora se les dará el agua de la muerte a todos ellos. Aún en medio del juicio está bien lo que dice el ángel. El ángel declara: justo eres tú, oh Señor. No solamente el juicio de Dios es justo, también es puro y apropiado. Amén. Entonces, también oí el otro que desde el altar decía, es una voz del ángel que hablaba desde el altar, o sea, un altar personalizado, representando el testimonio corporal de los mártires, los que nos hablan Apocalipsis 6:9 y las oraciones de los santos en Apocalipsis 8:3 y el 5. Entonces, este es el altar parlante donde el ángel está hablando. Puede ser el altar de Dios, o puede ser donde fue crucificado, donde su más grande sacrificio fue hecho, y donde aquí testifica de su justo juicio, tanto el pasado como el que está pronto por venir. Así que ahora a nosotros solo nos queda prácticamente solo ponernos a cuenta con Dios, estar bien delante de Él, no apartarnos, porque si no ya sabemos tantos juicios que van a venir a esta tierra, y si no estamos listos, nosotros vamos a quedarnos aquí para sufrir todos esos. Así que solo nos queda ponernos a cuenta con Dios y seguir adelante en la mirada de Él, porque Dios va a vencer todo. Amén. Y eso es todo lo que entendí. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Edilson, que la verdad es que hace unos días miré un video de cierto predicador que sale, ¿verdad? Hay una persona, el hermano iba predicando por una calle, creo que en Guatemala, y lo agarran con un látigo y le empiezan a pegar. Y solamente fue un golpe, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que hay gente que agarra un machete, agarra cualquier tipo de arma y mata a un predicador. Y hay un ejemplo grande en la escritura, creo que en el capítulo 7 del libro de los Hechos, el hermano Santiago, el hermano Esteban, ¿verdad? Cómo fue muerto, y dice la palabra de Dios que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él nunca hizo un milagro, pero estaba lleno del Espíritu Santo, porque él predicaba la palabra así, de verdad, tal y como está escrita. Tanto dice la Biblia que cuando él hablaba, los oídos de esas personas dice que sentían compungidos, porque por la palabra, por la autoridad que hablaba este hombre. Y es que la verdad que cuando una persona se para a hablar una verdad, a nadie le va a caer bien. Así que este es otro tema, otro día. A ver, vamos a hacer que se ponga de pie nuestra hermana Zulma. Zulma, a ver, díganos, ¿qué entendió usted del capítulo 16? Dios les bendiga, hermano. Voy a leer Apocalipsis 16, versículo 15, y la palabra se le honra al Padre y Espíritu Santo. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y venga su venganza.
Amén. Lo que yo entendí de este texto bíblico que dice que el Señor viene pronto y procuremos a que no estemos desnudos delante de Él. Cuando dice veamos su venganza es cuando estemos haciendo un pecado y Él los haya haciendo ese pecado y demos cuenta que cuando Él venga por su pueblo sea demasiado tarde y ahí mismo lo arrepintamos, pero no más puede hacer nada porque el Señor le ha dejado muchas palabras en este libro de la vida que dice que seamos bienaventurados cuando leemos su palabra, que sigamos obedeciendo sus mandamientos, porque Él quiere que nosotros seamos como Él, que seamos obedientes con su palabra, para que no lo vea haciendo pecados delante de Él. Amén. Aleluya, sí Señor, Dios bendiga la vida de nuestra hermana Zulma. Así que, a ver hermano Víctor, póngase de pie y explíquenos usted qué entendió del capítulo 16. Dios les bendiga a todos, hermanos. A la verdad yo he escogido el versículo 10 y dice así: honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia salvaje, y su reino se convirtió en tinieblas, y ellos se mordían la lengua a causa del dolor. Sabemos que durante mucho tiempo muchos cristianos han sufrido y aún nosotros hemos pasado las consecuencias de que este mundo aborrezca al mismo Dios. Entonces, cuando vemos esto y decimos que el mismo diablo y el mismo hombre que hará blasfemias contra Dios se va a morder la lengua en ese día, como decía el hermano pastor el otro día, nos regocijaremos. Porque si hoy en día vemos cómo son tratados los cristianos y en ese día cómo van a ser tratados, que ese mismo hombre va a quitarle la cabeza a todo aquel que no acepte que Él es el mismo Dios. Entonces, yo creo que para todo cristiano va a ser el regocijarse en ese día cuando vea que el mal es quitado de la tierra, que es anulado. Entonces, yo como cristiano podría decir que yo me voy a regocijar cuando vea que la venganza de Dios, porque la palabra de Dios dice que hagamos su justicia, y una parte de hacer la justicia de Dios es eso, quitar la maldad del mundo, enseñar al mundo lo que es la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios trae el bien sobre los hombres. Entonces, como cristiano, yo me regocijaré en ese día cuando vea que la maldad es quitada de este mundo. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios, Dios bendiga la vida de Víctor. Yo escogí el verso 8, dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Hace unos días yo miraba un documental acerca de que los científicos han estado estudiando el sol, y según ellos dicen que día a día el sol va a ir perdiendo su fuerza. Según a cada día se va a ir apagando silenciosamente, sin que la humanidad se dé cuenta, porque obvio nosotros no vivimos 200, 300 años. Pero dicen ellos que día a día se va a ir apagando el sol. Y aquí la Biblia me dice que en aquel día el Señor va a hacer que el sol arda más allá de lo normal. Y hay un texto bíblico en el libro de Isaías capítulo 30 verso 26, donde podemos ver, a ver si me lo ponen aquí las hermanas, Isaías capítulo 30 verso 26, un texto que me puso a pensar quizás hace un año, un par de años. Eran como a las 9 de la noche, habíamos salido de la iglesia, pasaba a comprar comida y yo checaba el tiempo en mi camioneta, tenía ahí a cuántos grados estábamos. Isaías 30, 26 dice: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días
el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Y nosotros, hermanos, estamos mirando eso. Yo cuando me di cuenta ese día, el termómetro estaba a 117 grados. Y yo me ponía a pensar en este texto bíblico, porque hablaba con mi papá hace unos días y siempre he hablado de todo esto, y me llamaba la atención. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando, y aún la humanidad no se da cuenta que los juicios del Señor ya están empezando a suceder. ¿Por qué? Porque nunca, si usted mira el tiempo a las 5 de la tarde cuando pasa el noticiero, ellos van guardando un récord. Y en 1957, ahí están los últimos récords que han superado las temperaturas más altas. Pero hoy en día estamos viviendo unas temperaturas, y vamos a vivir temperaturas muy altas, que usted y yo nos debemos de poner a pensar. ¿Por qué? Porque el Señor en cualquier momento puede empezar a derramar su ira. Por eso dice que en aquellos días el Señor va a matar a la gente. Por eso ahorita la misericordia de Dios está extendida para con todos nosotros, para que todo el que en Él crea, como dice San Juan 3:16, no se pierda. Así que, amados hermanos, sigamos adelante. Y el próximo es el capítulo 17, y nuestro pastor le va a dar lectura ahorita para que nadie diga: oh, yo no lo escudriñé. Así que agarre un texto bíblico, mastíqueselo toda la semana para que venga bien preparado el próximo lunes. Que Dios le bendiga. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Póngase de pie. Si usted tiene su Biblia abierta, pues vamos a leer el capítulo 17. Pero antes de esto yo quiero que lea los versículos finales del 16, que habla de lo mismo que el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 24. Pero aquí en el versículo 18 del 16 dice: entonces hubo relámpagos y vi y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces un terremoto que viene pronto, enorme. Cada día, si usted ve las estadísticas, cuántos terremotos, cuántos temblores hay en todo el mundo, son cantidades de temblores que hay. Cada día está temblando más, pero se acerca este, que será grandísimo, y este ocurrirá en la gran tribulación. Y dice el versículo 20: toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Esta gente que revisa el clima, los estudiosos del clima, dicen de que los mares están creciendo, porque los glaciales están derritiendo, y al derretirse el hielo, el agua crece. Es como cuando usted tira una piedra, ¿verdad?, en el agua, o en un contenedor. Usted pone una cosa grande, claro, se va a rebalsar. Pero añadido a eso, dice que el cielo va a dejar caer las estrellas, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cae un meteorito enorme, como de una cuadra de grande, una milla de grande, cae en el mar. ¿Qué pasará? El mar va a crecer. Entonces dice que las islas van a desaparecer. Se referirá a hay cuántas islas donde quiera, aquí en el Caribe, hay cuántas islas. Todas estas son las cosas que se acercan a este mundo. Así es que es lo mejor que podemos hacer, estar a cuentas con Dios. Y Él dice en su palabra: ven pronto y estemos a cuentas. Bueno, vamos a darle lectura al 17, ¿verdad? ¿Está listo? ¿Está preparada? Amén. Apocalipsis capítulo 17. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
indica sobre muchas naciones, es decir, que está ejerciendo poder, control, autoridad, influencia, ¿verdad? Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Hay tanto que hablar de esto, hermano, que los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Nadie sin haber aceptado a Cristo tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Millones y millones de católicos dicen creer en Dios, pero nunca han recibido a Cristo en su corazón. Sus nombres no están inscritos. Y dice, no están inscritos desde la fundación del mundo y en el libro de la vida. Y se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Se asombrarán diciendo: wow, ¿cómo pudimos estar engañados? ¿Cómo engañó a tantos millones de personas? Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Estoy leyendo el versículo 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, donde está ubicada. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los siete, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Bendito el Señor. Me dijo también, las aguas que has visto. ¿Entendió? Que el versículo primero que leíamos decía donde se sentaba la mujer, versículo 1 del 17, el final que dice, donde la ramera se sienta, la que está sentada sobre muchas aguas. Y aquí la Biblia, ella misma se da la respuesta cuando nosotros no entendemos algo. Aquí está la respuesta, dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Es donde está ejerciendo control, ¿verdad? Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. O sea, es por ley permisiva de Dios. No es porque Dios no pueda, sino que Dios lo va a permitir para mostrarle al mundo que lo que está escrito en esta Biblia es verdad. Y aquellos que creemos en ella no es que estamos locos, estamos más cuerdos que ellos. Y dice, y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios.
y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bendito Dios. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, eterno Dios, por tu palabra. Este precioso libro, Señor, donde tú revelas el final de todas las cosas. Así como en Génesis el Señor habla de la creación, de su plan, de todas las cosas, cómo empezó la humanidad. Y Apocalipsis nos revela el final de todo, el final de la muerte, el final del diablo, el final de todo. Y es por eso que muchas veces la persona dice no entender o no querer leer el libro de Apocalipsis, porque Satanás no quiere que vean que ahí está su fin. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Padre, danos entendimiento, danos sabiduría. Señor, aumenta nuestra fe, danos la fortaleza, Dios, para perseverar firme en tu camino. Señor, te damos gracias, eterno Dios, en esta noche. Aleluya. Gracias, precioso Salvador. En este día te damos gracias por la palabra que hemos escuchado. Y damos gracias también por las vidas que han estado conectadas escuchando la palabra de principio a fin en este culto. Queremos pedirte por Humberto Alvarenga, que se ha reconciliado, dice que se siente feliz por la oportunidad que ha tenido de escuchar la palabra y reconciliar con el Señor. Muchas gracias por Humberto Alvarenga, Señor. Bendígalo, tómelo con su mano poderosa, dele fe y fuerza para que él pueda continuar en tu camino. Muchas gracias, eterno Dios, en esta noche. Gracias por la juventud de la iglesia. Gracias por cada hermano, Dios mío, que apartó del tiempo que tú nos das para venir a la iglesia a adorarte y a recibir palabra. Dios mío, te pido que nos lleves con bien a todos a nuestras casas. Señor, que nos des la fuerza, la fe, aleluya. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ser fieles, aleluya, a obedecer, Señor, tu palabra, bendito Dios, porque eso es lo que a ti te agrada. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, damos gracias.